5 escalofriantes historias de terror reveladas, secretos ocultos en rincones rurales. Malditos. Pedro, a sus 28 años, jamás imaginó que su regreso al pequeño pueblo serrano sería tan escalofriante. Después de un largo día de trabajo en la ciudad, el aire fresco de la montaña le dio la bienvenida, pero un nudo en su estómago le decía que algo no estaba bien. La noticia de las misteriosas desapariciones lo había seguido como una sombra oscura. Animales y personas se esfumaban, dejando un vacío que erizaba la piel. La susurrante sensación de peligro llenaba cada rincón, haciéndole temer lo que vendría. Al llegar, su hogar parecía un refugio, rodeado de risas y conversaciones. Su madre explicaba la desaparición del perro del vecino, mientras su padre comentaba sobre la falta de jóvenes en el pueblo. Pero, al mirar a Sofía, su hermana menor, algo no encajaba. A través de la ventana, sus ojos seguían la oscuridad como si temiera que algo emergiera de ella. Su comportamiento errático detonó en Pedro una inquietud que pronto se transformaría en terror absoluto. Después de cenar y con el peso de la angustia apretándole el pecho, decidió salir a la calle. El viento frío le golpeó el rostro, como un aviso desde el más allá. Sus amigos de la infancia, también regresados, hablaban a media voz sobre don Julián. Un anciano que, aunque venerado, a menudo mencionaba sacrificios y cultos antiguos. Las risas se desvanecieron al recordar la historia de un niño que había desaparecido en el bosque, donde los ecos de cánticos extraños resonaban en las noches. ¿No es extraño?, murmuró uno. A estas horas, ¿quién sabe qué hace don Julián? El corazón de Pedro latía con fuerza. Las risas se ahogaron en un silencio inquietante, y un escalofrío recorrió su espalda. La mañana siguiente, el pueblo se reunió en la plaza. Pedro no podía dejar de mirar a don Julián. Una calma perturbadora rodeaba al anciano, como si conociera secretos de la oscuridad. Un collar de oro encontrado en el bosque pertenecía a María, la chica desaparecida. La mirada de todos se volvió hacia él, siendo evidente que el miedo había encontrado un nuevo objetivo. Movido por una adicción al descubrimiento, decidió investigar la hacienda de don Julián esa misma noche. La tormenta arremetía, las ráfagas de viento silbaban, y cada sombra parecía tener vida propia. Sus pasos resonaban en la tierra húmeda, y cada grito del trueno sentía el eco de advertencia. Al asomarse a la hacienda, un miedo indescriptible le invadió. De dentro, cánticos aterradores reverberaban, y su estómago se retorcía. Vio a don Julián, en el centro de un grupo que danzaba en un círculo macabro. Una figura cubierta con un manto, similar a una persona, se alzaba entre ellos. De pronto, fue testigo de cómo la voz de su hermana, Sofía, se unía a esa siniestra melodía. Su corazón se detuvo. ¿Qué está pasando?, pensó, mientras la realidad se desmoronaba. La tormenta rugía, y el terror se intensificaba. Pedro comprendió que el verdadero peligro no solo eran las leyendas, sino lo que esos cultos antiguos habían hecho con su familia y sus amigos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la mirada de todos se voltó hacia él. Pedro sintió el frío de la desesperación. La familia que amaba estaba atrapada en un secreto oscuro, y ahora su propia vida pendía de un hilo. Allí, entre gritos ahogados y sombras alargadas, se enfrentaba a su peor pesadilla, preguntándose si había alguna forma de escapar del horror que lo envolvía. ¿Podría rescatar a su hermana? ¿O el pueblo ya había caído completamente en la oscuridad? La lucha apenas comenzaba. La verdad, era un monstruo aún más aterrador de lo que había imaginado. El cielo oscurecía rápidamente, mientras Pedro se encontraba paralizado tras el arbusto que lo ocultaba. Su mente luchaba entre la determinación de salvar a Sofía y el terror que emanaba de la hacienda de don Julián.
Los cánticos los sentía en lo más profundo de su ser, como si las notas traspasaran su alma y le gritaran que se alejara. Sin embargo, le dio un giro a su mente. No podía simplemente quedarse allí, inerte ante la encrucijada. Las figuras danzantes parecían moverse con una frenética energía, atrapadas en un trance que Pedro no logró entender. Decidió que tendría que arriesgarse aún más. Con un último vistazo a la oscuridad, corrió hacia el borde de la luz que emanaba de la puerta principal de la hacienda. El sonido de los gritos incesantes se intensificó. Ni siquiera podía distinguir la melodía de Sofía entre el caos. Cada latido de su corazón se sentía como un grito en su pecho. De repente, una sombra emergió detrás de él. Era don Julián. Sus ojos, iluminados por un fuego interno, resplandecían con un poder que Pedro nunca había visto. La sonrisa del anciano no era amable, era cruel y llena de una sabiduría macabra. «Te has metido en algo que no comprendes, muchacho», resonó su voz como un eco de las montañas. «No deberías haber venido aquí». La furia de la tormenta pareció calmarse ante la presencia del anciano. Pedro sintió que su valor se evaporaba. Se preguntó si estaba realmente preparado para enfrentar al hombre del que se decía que conocía los secretos de la noche. Pero la imagen de Sofía, enredada en aquel ritual horroroso, lo empujó hacia adelante. «Déjala ir», gritó, desafiando el miedo que pellizcaba su garganta. «Ella no pertenece a ti». Los danzantes se detuvieron de golpe. La atmósfera se tornó espesa, casi opresiva, mientras todos los ojos se volvían hacia él. Los murmullos celestes llenaron el aire. Un silencio inquietante se apoderó del lugar, el tiempo parecía haberse congelado. Don Julián se acercó lentamente, y cada paso resonaba como una sentencia. «¿Crees que puedes salvaguardar a tu hermana al desafiarme? El sacrificio ya ha sido elegido, y tú no eres más que un peón en este juego». El anciano levantó una mano, señalando hacia el centro del círculo. Pedro miró hacia el grupo. En el centro, vislumbró un altar rudimentario con extrañas inscripciones. Y sobre él, un objeto brillaba fijamente, una daga ceremonial, cubierta de lo que parecía ser sangre, reflejando la luz del relámpago, como si le llamara. Una angustiante desesperación se apoderó de Pedro. Con el corazón latiendo desbocado, recordó las leyendas de su infancia, rituales de antaño que requerían un altar y un sacrificio humano para mantener la paz del pueblo. El horror que siempre había creído solo un cuento fantasmagórico ahora cobraba vida ante sus ojos, pero, ¿cómo podría detenerlo? Mientras las figuras rodeaban a Sofía, cuyo rostro se torcía entre la confusión y el miedo, una idea retadora surcó su mente. Tal vez había una forma de revertir la oscuridad que atrapaba a su hermana y al pueblo. Con una determinación renovada, Pedro dio un paso al frente. «No permitiré que te lleves a Sofía. Si hay que hacer un sacrificio, que sea el mío», declaró, su voz temblando entre la tormenta y el horror. La reacción fue instantánea. Un murmullo de incredulidad recorrió el círculo. Don Julián frunció el ceño, su expresión ahora llena de interés malicioso. «Ah, así que has elegido enfrentarte al destino. Veré cómo se desarrolla esta historia, muchacho». Las risas de los danzantes reverberaron en su mente. Una ola de terror lo envolvió al darse cuenta de que las sombras y el miedo no eran solo externos, venían de lo más profundo de su ser. La verdadera lucha apenas comenzaba. Mientras la tormenta arremetía de nuevo, Pedro se sintió más atrapado que nunca. La oscuridad se acercaba, y con ella, las sombras tomaban forma. El tiempo se agotaba, el ritual estaba a punto de comenzar, y lo único que podía hacer era esperar su destino con el aliento entrecortado. ¿Acaso había tomado la decisión correcta o sería solo un paso más hacia la perdición total? La noche aún guardaba secretos que él estaba a punto de descubrir. La tensión crecía como un monstruo al acecho, competitivo con cada tronar del cielo. Pedro, con el corazón en la garganta y el frío calando en sus huesos, sintió como su vida pendía de un hilo. La mirada de Sofía, fija y aterrorizada, lo retaba a avanzar. Era como si en sus ojos, él viera los ecos de sus risas infantiles, recordando tiempos simples en los que nada de esto existía. Don Julián rompió el silencio con una risa espeluznante, una ráfaga de viento se llevó su eco, y como un maestro de ceremonias, comenzó a alzar los brazos. «El sacrificio se ofrece en este altar»,
el destino se teje con sangre, proclamó, sus palabras reverberando entre los danzantes que, hipnotizados, regresaron a su danza frenética. Los murmullos se transformaron en un canto ancestral, un coro de voces que se entrelazaban con el viento y el trueno. Era un lamento, una invitación a la locura. Pedro se preguntó si había algo más horripilante que ser parte de aquel ritual, que sentirse como un mero objeto. Cada palma de sus dedos era un reto al destino. Si tenía que ser un sacrificio, lucharía hasta sus últimos alientos. Instinto y desesperación lo guiaron mientras se acercaba al altar, el resplandor de la daga en el centro lo atraía hacia sí. En la penumbra, ella parecía vibrar, como si esperara ser empuñada por una mano decidida. «Sofía», gritó, su voz quebró las melodías disonantes, pero el sonido quedó ahogado bajo el torrente de voces. «No», exclamó Sofía, arrancándose del control de las sombras que la mantenían prisionera. «Pedro, no lo hagas. Ellos no son humanos, son sombras, son ecos de lo que fueron». Las figuras que bailarinas no eran solo danzantes, sino recuerdos oscuros de aquellos que habían sido sacrificados antes, almas en pena que clamaban por más vida. Al escuchar su voz, el horror de Pedro se intensificó y una nueva determinación brotó en él. «No. No puedo abandonarte», dijo decidido, mientras cada paso hacia el altar parecía un reto a la atmósfera cargada que lo rodeaba. Don Julián, al ver el avance de Pedro, frunció el ceño y gesticuló hacia él con ferocidad. Los danzantes se detuvieron, formando un círculo opaco que los aislaba del mundo externo. «Dejas de ser el héroe y te conviertes en un sacrificio más en esta historia», dijo el anciano con una voz profunda, como el rugido del trueno. «Pero no será un sacrificio sin consecuencias. La sangre requerirá sangre, y lo que se ofrecerá hoy pesará sobre las almas de todos aquellos que te rodean». Las palabras del anciano chillaban en su mente mientras las sombras parecidas a manos tentaculares intentaban atraparlo. Pedro cerró los ojos un instante, sintiendo como el horror y la desesperanza intentaban consumirlo. Sin embargo, un ligero destello de luz intermitente emergió de su interior. Recordó las historias que su madre le narraba sobre la fuerza del amor y la unión. En una ráfaga de trueno resonante, Pedro tomó la decisión de transformar su miedo en poder. Extendió los brazos hacia Sofía, «Nunca te dejaré ir». Las sombras temblaron, como si se rehusaran a aceptar su desafío. El cántico, en vez de silenciarse, comenzó a resonar más fuerte en un tono desafiante. Sofía, sintiendo la conexión que los unía, se plantó firme. Un viento repentino se desató, arremolinando hojas y tierra a su alrededor. «No tienen poder sobre nosotros», gritó ella, llenando el aire con su voz decidida. Don Julián giró su rostro hacia la tormenta que se desataba, incapaz de prever lo que vendría. Unos ojos llenos de odio lo miraban, y por primera vez, Pedro sintió una chispa de esperanza. Mientras el cielo rugía, un estallido de luz las iluminó a ambos. Sin embargo, el anciano se preparaba. «Puede que la tormenta sea feroz, pero solo el verdadero sacrificio revelará esta historia». Las sombras retumbaron al unísono, y en ese instante, Pedro entendió que su sacrificio no era solo su vida, sino un duelo por todas las almas arrebatadas en aquel lugar. ¿Podrá la luz de su unión romper el ciclo oscuro que los amenaza, o caerá aún más profundo en el abismo de lo desconocido? La noche latía, su final aún era incierto. Las sombras ya respiraban con fuerza, y con el sacrificio a la vista, Pedro sintió que el tiempo se había detenido de nuevo. Pero esto apenas comenzaba. El viento aullaba con una fuerza sobrenatural, trayendo consigo un eco de lamentos que parecían provenir del mismo corazón de la tierra. Alrededor del altar, las sombras danzaban de manera frenética, extendiendo sus brazos hacia Pedro y Sofía, como si quisieran atraparlos y arrastrarlos a un destino sombrío. «Resiste», gritó Sofía, sus ojos ardiendo con una mezcla de terror y valentía. Fue como si cada palabra que pronunciaba fuese un hechizo, desafiando las oscuras energías que pululaban en el aire. Pedro, sintiendo su conexión con ella tan fuerte como nunca, empujó sus miedos hacia un rincón de su mente. Necesitaba actuar, el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. «Don Julián», exclamó, reuniendo valor. «¿Qué es lo que realmente quieres?».
Su voz resonó entre las sombras, un desafío que logró silenciar brevemente el cántico ancestral. El anciano lo miró con una mezcla de sorpresa y desdén, como si no esperara una respuesta tan audaz. Lo que quiero es simple, respondió Julián, su tono serpenteante como el viento que rodeaba el altar. Busco abrir la puerta hacia un poder más allá de la comprensión humana. Pero para ello, se necesita un sacrificio puro, uno que traiga tanto dolor como redención. Su sonrisa se amplió, revelando dientes desiguales y amarillentos. Pedro sintió como la rabia crecía en su pecho. No sacrificaremos nuestra humanidad por algo que no entendemos. No seremos juguetes en tus manos, viejo sin alma. Cada palabra que Pedro decía resonaba con aquella luz interior que había despertado en su ser. Las sombras, al escuchar su desafío, titubearon momentáneamente, como si la firmeza de su decisión pudiera atenuar su oscura influencia. Julián se encorvó hacia adelante, sus ojos destellaron con un matiz perverso. Ah, pero no entiendes, joven. La oscuridad siempre busca más. Si te atreves a desafiarme, te mostraré el verdadero horror. Tu amor por ella no te salvará, al contrario, lo que viene será una prueba extrema. El cielo se oscureció aún más, como si las nubes cerraran filas, preparándose para un espectáculo aterrador. Pedro observó cómo las sombras parecían reorganizarse, tomando formas familiares. Rostros de aquellos que habían sido devorados por el rito en años anteriores se manifestaron, mirándolo con ojos vacíos y gritos silenciados. Sofía, viendo la angustia en el rostro de Pedro, gritó: «Déjalos en paz. Su sufrimiento no nos pertenece». Un rayo de luz partió el cielo, iluminando su figura y reavivando la conexión entre ambos. De repente, una fuerza envolvente pareció surgir de ella, una energía cálida que rebotó en las sombras, haciéndolas retroceder. «Sofía», rogó Pedro, viendo cómo su luz luchaba contra la oscuridad que la rodeaba. «No te expongas de esa manera. Por favor». Pero ella estaba resonando con un poder que él no podía comprender, su voz era un canto de liberación. «No más sacrificios. Es hora de romper el ciclo». Don Julián se rió de manera frenética, como si la desesperación de Pedro le provocara un gozo retorcido. ¿Romper el ciclo? ¡Qué iluso! Este ciclo se alimenta de la desesperación. Cada intento de escapar solo alimenta más la oscuridad. Con cada intento de liberarse de las sombras, el aire se volvía más pesado, asfixiante. Pedro sintió su corazón bombeando, una ola de adrenalina recorriéndolo. Fue entonces cuando, en un destello de inspiración, recordó el poder de las historias, de la verdad que las iluminaba. Las historias. Las historias son nuestra conexión con los que han partido. Gritó. No los dejaremos morir en vano. Mientras su voz resonaba, de repente, el canto ancestral se desvaneció, opacado por una vibración creciente en el aire. Las sombras comenzaron a replegarse, paralizadas por la confrontación de voluntades. Don Julián se preparaba para lanzar un nuevo ataque, pero en lugar de eso, comenzó a temblar. «No puede ser», murmuró, sus ojos llenos de pánico, mientras se aferraba al altar. En ese instante, Pedro sintió que podía conducir la luz de historias compartidas hacia la oscuridad. La pelea se había intensificado. Y entre el caos de sombras y luces, un nuevo disturbio se hizo evidente, un susurro escalofriante desde lo profundo de la oscuridad, algo que aún no habían visto, algo que los acechaba y que aún no conocían. ¿Qué más iba a desatarse de aquel ritual, y qué secretos oscuros emergían a la superficie con cada pulso de la historia que Pedro y Sofía intentaban contar? Las sombras retrocedieron, pero no se disiparon. Una neblina oscura se arremolinaba alrededor del altar, vibrando con una energía siniestra. Pedro sintió que su corazón latía desbocado mientras intentaba aferrarse a la luz que emanaba de Sofía. Su amor era un faro, pero la oscuridad también tenía su propio poder, pulsando como un tambor a punto de estallar. «¿Qué es eso?», murmuró Sofía, sus ojos escudriñando la niebla. Un eco rasposo parecía burlarse de ellos, arrastrándose entre susurros ininteligibles. Pedro sabía que no podían rendirse, debían descubrir cómo romper el ciclo del sacrificio. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire. Provenía de la profunda oscuridad, un lamento tan desgarrador que hizo que las sombras vacilasen.
Pedro y Sofía se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Quién está ahí?, preguntó Pedro, su voz temblando. La figura emergió del velo oscuro, una aparición que parecía compuesta de todo lo que había sido devorado por el culto a lo largo de los años. Con una piel grisácea y ojos vacíos, el espectro se acercó lentamente. Los rasgos de sus rostros estaban distorsionados por el sufrimiento, pero había uno que destacaba, una mujer de largo cabello negro y cabellos enredados, que Pedro reconocía. Su madre, atrapada en este infierno. No, gritó, extendiendo la mano hacia ella, entendiendo que su presencia representaba una enorme carga de dolor. Despierta. No dejes que esos monstruos te mantengan aquí. Sofía dio un paso adelante, firmemente. Estamos aquí para liberarte. Tu historia será contada. Tu sufrimiento no fue en vano. La figura la miró, y algo en sus ojos, aunque vacíos, pareció iluminarse con un atisbo de esperanza. Es verdad. Su voz era como un crujido en el silencio. ¿Pueden hacerlo? Sí, respondió Sofía, con una emoción que revelaba su determinación. Nosotros lo haremos juntos. Tu historia vivirá y con ella, el dolor del ciclo se romperá. El eco del grito resonó nuevamente, transformándose, desdibujándose en una amalgama de voces de aquellos que habían sido atrapados. Cada uno comenzaba a manifestarse, rugiendo dolor y desesperación, pero la luz de Sofía crecía, danzando con cada historia que eran capaces de compartir. El aire vibraba intensamente, como si el mismo universo tratara de unirse a sus palabras. Recuerden, dijo Pedro con voz firme, vosotros no sois solo sacrificios, sois historias esperando ser contadas. Esta oscuridad no puede ganar. La luz de la verdad vencerá. Las sombras parecían agitarse, desesperadas. Don Julián, azuzado por el caos que se generaba, lanzó un grito de furia. Silencio. No dejaré que eso ocurra. Pero ya era demasiado tarde. La energía que Pedro y Sofía estaban generando resonaba con fuerza, y la multitud de almas que emergían de la oscuridad se unieron en un solo grito de resistencia. No más. Proclamaron en un clamor ensordecedor, y el viento comenzó a girar como un torbellino de luz y sombras. Julián, sintiéndose amenazado, se acercó a ellos, su rostro torcido por la ira. Si os atrevéis a seguir, lo lamentaréis. Esto no ha hecho más que comenzar. De repente, la luz estalló en el aire. Las sombras, en su desesperación, comenzaron a girar en una danza caótica. Con cada destello, la presencia del anciano se debilitaba, hasta que, con un grito de impotencia, se desvaneció en un torbellino de oscuridad. Pedro y Sofía sintieron que el altar temblaba. El eco de las historias resonaba en su interior, y comprendieron que su lucha apenas comenzaba. Mientras las almas buscaban la liberación, un nuevo susurro emergió desde las profundidades. Esto no ha terminado. Un eco ominoso retumbó en su mente. El verdadero sacrificio apenas está por llegar. El altar tembló una vez más, como si estuviera a punto de fracturarse bajo la presión de fuerzas que estaban más allá de su entendimiento. ¿Cuál sería el verdadero precio que tendrían que pagar para liberar las almas y cerrar el ciclo de horror? La neblina se agachó, vibrando violentamente como un ser vivo escabulléndose ante la luz paliativa de Sofía. Las almas liberadas parecían estar en un estado intermedio, atrapadas entre el mundo de los vivos y el frío abrazo de la muerte. Pedro, sintiendo el creciente terror, comenzó a retroceder, pero la mano de Sofía lo mantuvo firme. Tenían que continuar, su futuro dependía de eso. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Pedro, su voz un susurro perdido entre el murmullo de los fantasmas. Sin embargo, no hubo tiempo para respuestas, pues el altar comenzó a emitir un rugido bajo sus pies. La piedra fría estaba viva, latiendo con el dolor de siglos. Sofía cerró los ojos mientras una luz blanca comenzaba a brotar de su pecho, como si el sacrificio de las almas resonara dentro de ella. Debemos recordar sus nombres. Solo así podremos romper este ciclo, dijo, con una firmeza que hubo en su voz que ahuyentó un poco el terror palpable. En ese instante, las sombras se agitaron como si respondieran a su llamado. Los gritos de desesperación se convirtieron en una cacofonía de nombres, susurros desgarrados entrelazándose, formando un eco abrumador que llenaba el aire.
María. Gritó una voz en el fondo. Antonio. Resonó otra. Las almas comenzaron a girar y a acercarse al altar, cada una trayendo su propia historia de horror, cada una buscando algún tipo de reconocimiento. Pedro sintió que el frío le recorría la espalda, había sentencias incluso en los ecos perdidos. ¿Cómo vamos a recordar todos esos nombres?, replicó Pedro, desbordado por la multitud de voces que se superponían a su conciencia. Lo haremos juntos, dijo Sofía resoluta. Empieza por tu madre. Dile quién es. Grítalo fuerte. Pedro, movido por una fuerza que no entendía, cerró los ojos y se concentró. Mamá. Eres María García, la madre de Pedro. No estás sola, todo el mundo te recuerda. Estamos aquí para liberarte. Sus palabras resonaron, y la multitud de sombras se agitó con un poder renovador. La figura de su madre, recogiendo fuerzas, pareció disolverse en la luz que emanaba de Sofía. Pedro sintió un dolor punzante en el pecho, como si el amor inundara cada rincón de su ser. La presencia de su madre comenzó a brillar con una intención. Gracias, hijo. Ahora pueden liberarme. Gritó su esencia, su voz despejándose como la niebla a medida que las lágrimas recorrían el rostro de Pedro. El altar vibró con más fuerza. Sin embargo, de pronto, la luz se volvió oscura e impía. No lo permitiré. Bramó una sombra que surgió desde la oscuridad opaca del culto. Un ser retorcido tomó forma, las facciones de don Julián se desdibujaron en una mueca de odio. Mentiras. No permitiré que esta farándula de emociones eche a perder siglos de sacrificios. Pedro y Sofía sintieron un frío indescriptible. La conexión con las almas tembló, y las historias que habían empezado a cambiar el rumbo comenzaban a desvanecerse en la negrura. Las voces perdidas fueron reemplazadas por susurros de desesperación que escalaban con la misma intensidad que la división de sus corazones. No dejaremos que el miedo prevalezca, exclamó Sofía, la luz de su interior luchando contra la opaca tristeza que rodeaba al Minian de la oscuridad. Pero en un giro inesperado, la sombra tomó un paso hacia adelante y en un giro repentino, lanzó una risa abarrotada por el eco de las almas perdidas. Si creen que pueden liberarlas, el verdadero sacrificio solo está comenzando, murmuró mientras la oscuridad se agrupaba a su alrededor como un torrente. La neblina se espesa, comenzando a embargar todo. Resistamos. Nunca más. Nunca más, gritó Pedro, y de todos los rincones emergieron historias, nombres, y con cada palabra clara y potente, la luz volvió a brillar. Pero las sombras respondieron, ahora más amenazadoras que nunca. Prepárense. El verdadero terror cobrará vida de nuevo. Resonó un grito que hacía eco en cada alma atrapada. Un temblor recorrió el altar, abriendo una grieta que parecía tragarse la realidad. Pedro miró a Sofía, sabiendo que el sacrificio que habían de enfrentar era mucho más grande de lo que podrían imaginar. ¿Lograrían liberar las almas o quedarían atrapados en el terror por la eternidad? La grieta se expandió como una serpiente hambrienta, tragándose el aire, el sonido, la luz. Pedro sintió que su corazón latía desbocado, como si intentara escapar de su pecho. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz temblando mientras la sombra de don Julián se reía, un eco que daba vueltas en su cabeza como un grillo atormentado. La figura oscura avanzó hacia ellos, los ojos llenos de un rencor antiguo. ¿Creían que el sacrificio era solo para aquellos que buscan liberación? No. Este ciclo debe continuar, debe alimentarse del miedo, y ustedes son los elegidos. La risa resonó de nuevo, una baraúnda que hizo temblar el suelo. Sofía, sin dejarse intimidar, apretó la mano de Pedro con fuerza. No estamos aquí para ser sacrificados. Estamos aquí para liberarlos a ustedes y a nosotros. Sus palabras resonaron con poder, pero la sombra, con su presencia aplastante, parecía absorber la luz que emanaban. Cada nombre que maldijeron es un grillete que sostiene sus almas, dijo don Julián mientras avanzaba, cada paso sonando como una campana de muerte. Ustedes creen que recordar es suficiente. Pero hay un precio. Un precio que será más que dolor. El verdadero sacrificio será con sus propias almas. Pedro, titubeando, sintió el sudor frío resbalar por su frente. No puede ser.
Esto no es justo. La desesperación empezaba a consumirlo. ¿Y si lo que decían era cierto? Y si no había forma de ganar en esta lucha, de repente, del fondo de la grieta surgieron imágenes, flashes de las almas atrapadas, todas girando en un torbellino de dolor. Pedro pudo distinguir el rostro de su madre entre ellas, su sonrisa divertida y al mismo tiempo triste. «Mamá, ¿cómo puedo ayudarte?», gritó, su voz quebrándose. La imagen titiló, como si estuviera frágil y cerca de romperse, pero antes de que pudiera pensar más, la sombra se abalanzó sobre ellos, extendiendo un brazo como si fuéramos marionetas en sus garras. «Prepárense para sacrificar las cosas que más aman». Don Julián tomó más fuerza mientras el altar latía como un corazón, amenazando con agitar el mundo mismo a su alrededor. «No, no lo haré», gritó Sofía, dejando escapar su propia luz con un destello de desesperación, iluminando al espíritu de su propia familia que comenzaba a emerger, también atrapado en la oscuridad. «Tu arraigo en este lugar no puede ser más fuerte que nuestras memorias. Vamos a romper esto». Sin pensarlo, comenzó a nombrar a su propia abuela, a su padre, cada nombre que salía a la vida, haciéndolos brillar en el aire. Los ecos de sus seres queridos comenzaron a recorrer el espacio, creando una melodía contraria a la desesperación que intentaba ahogarlos. «Santiago María», gritó Sofía, una y otra vez, mientras la sombra gruñía, conteniéndose ante el poder que la luz comenzaba a congregar. Pedro se sintió fortalecido, una chispa dentro de él encendiéndose. «Juliana». Luis empezó a gritar también, cada nombre un pasaporte hacia la evolución de sus seres queridos hacia la libertad. Pero el altar, no obstante, seguía vibrando cada vez más violento. «Esto no servirá de nada», gritó don Julián, retrocediendo ante la luz, pero no se rendía. «Mis sacrificios han marcado este lugar para siempre, y ustedes pronto estarán entre ellos». A medida que la luz de sus recuerdos se entrelazaba con los gritos de los fantasmas, Pedro sintió que el altar comenzaba a fracturarse. Pero, ¿era suficiente? El eco de las almas parecía perderse en una vorágine de sombras. Sofía lo miró con angustia en sus ojos. «¿Qué hacemos ahora?». El tiempo se desvanecía y ellos estaban en el centro de un diluvio de horror. La grieta escupió llamas de oscuridad, y los gritos se intensificaron, como si aguardaran su momento final. ¿Permanecerían atrapados, o había una forma de superar la oscuridad y el sacrificio que les obligaban a enfrentar? Mientras la sombra se preparaba para un último ataque brutal, Pedro se preguntó si sus recuerdos realmente podrían vencer el infinito horror que venía, o si quedaría atrapado, junto a Sofía, como otro sacrificio de su oscuro legado. Los ecos de los nombres resonaban como campanas de alerta, estableciendo una barrera momentánea entre ellos y la sombra que parecía devorar el último rayo de luz. Sofía, aún con determinación, empezó a girar en círculos, lanzando los nombres al aire. Con cada invocación, más sombras se unían a la danza del terror, intentando aplastarla bajo su peso. Pedro, sintiendo que el tiempo se terminaba, decidió también moverse. «Diana». «Miguel», gritaba, como si su voz pudiera acarrear más recuerdos que desataran la fuerza necesaria para la liberación. Pero las sombras seguían empujando, sintiéndose más fuertes con cada grito, como si alimentaran su ira. «Más rápido», urgió Sofía, sus ojos reflejando un profundo terror y una valentía extraordinaria. «No podemos dejar que nos priven de nuestra memoria. Crean en nosotros, en lo que somos». Mientras hablaba, las garras de la oscuridad intentaron capturar los recuerdos antes que escaparan a la luz, pero una chispa de esperanza se encendía sin que pudieran notarlo. Aquellos que fueron invocados empezaron a brillar con más fuerza, una lucha de luces y sombras que los tenía al borde del abismo, y en el instante en que Sofía mencionó el nombre de su abuelo, el aire a su alrededor vibró. Un rostro conocido emergió de la grieta, ese anciano de mirada sabia que había partido décadas atrás. «Sofía». «Pedro». Su voz sonaba como un eco celestial, reverberando por todo el lugar. «¿Recuerden quiénes son? No dejen que el miedo les apague la luz». Un giro impredecible se desencadenó. Las almas rescatadas comenzaron a unirse, tomando forma tangible justo frente a ellos. Familias enteras, seres queridos, todos esos que habían pasado al otro lado del velo.
Los espíritus eran una mezcla de luces brillando de intensidad, desafiando a la sombra oscura que se retorcía en un ataque frustrado. La grieta emitía un sonido agudo, como si estuviera en agonía. Esto no puede ser, gritó don Julián, retorciéndose como una serpiente atrapada. Ustedes no me vencerán. Pero Pedro sintió que el poder crecía. Con cada nombre que pronunciaba, una ola de luz emergía de su interior, expandiéndose por el lugar. Ya no eran solo recuerdos, eran la manifestación de su esencia viva, una resistencia tangible que empezaba a desgastar la oscuridad que los mantenía cautivos. Santiago. María. No hay sombras más oscuras que nuestra voluntad, gritó con un ímpetu renovado. Don Julián, ahora entre gritos de dolor, se dio la vuelta. Cálmense, estúpidos, no entienden el peligro, rogaba mientras las almas rescatadas comenzaban a envolverlo, como si lo devoraran. Era el ciclo del miedo al que había alimentado su vida, aquel que ahora lo atrapaba. Sin embargo, un murmullo más fuerte se alzó entre los gritos, las sombras estaban perdiendo terreno, y con cada invocación, la grieta se agrietaba aún más, como un antiguo monstruo que sufría su propia derrota. Pero en el instante en que parecía que la luz podía prevalecer, una sombra más intensa emergió del centro de la grieta. Era un ser aún más poderoso, que trasladó una opaca desesperanza al ambiente. Ustedes no tienen idea del precio que realmente deben pagar. Rugió con una voz profunda y retumbante, resonando como un trueno en sus mentes. El tiempo se detuvo por un momento, Pedro y Sofía se miraron, el terror palpable en sus ojos. La esencia de sus seres queridos se disolvía, y el verdadero sacrificio que enfrentaban parecía estar más cercano que nunca. Justo antes de que clamaran nuevamente, algo oscuro se abalanzó hacia ellos. La oscuridad que ellos temían era más que una figura, era la representación de secretos antiguos que no estaban dispuestos a dejarse ir. ¿Podrían realmente liberarse de ese sacrificio, o se convertirían en sus próximas víctimas? Las sombras se abalanzaron sobre Pedro y Sofía como una ola voraz, mientras el aire se volvía espeso y cargado de un olor a humedad y muerte. Pedro sintió que sus pulmones ardían, y el miedo se transformaba en un nudo en su garganta. No, 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 repetía, con una mezcla de desesperación y no creerse lo que estaba viviendo. Las luces de los espíritus comenzaron a titilar, respondiendo al llamado incesante de sus nombres, pero una sombra más oscura se erguía contra ellos, un monstruo cuya presencia enfrió sus corazones. «Resiste, Sofía», gritó Pedro al verla tambalearse. Las sombras zancadas colosales, como brazos gélidos, buscaban asir sus cuerpos, pero un impulso interno les decía que las memorias podían salvarlos. Recuerdos, más recuerdos. «Hazlo por ellos», imploró. Fue entonces que Sofía comprendió que no podían rendirse. Con cada grito, cada una de sus invocaciones debía ir acompañada de una imagen, de una sensación. Cerró los ojos, recordando la calidez de las manos de su abuelo, el aroma a galletas que hacían juntos y su risa que llenaba la casa. «Abuelo. Regresa», susurró, y de repente, su corazón se encendió con nueva vida, las almas se agruparon a su alrededor, proyectando luz, mientras comenzaban a murmurar sus propios nombres. Pedro, inspirado por el acto de Sofía, revivió su propia memoria. «José. Estela», gritó, y entre sombras, vislumbraron destellos en sus recuerdos. Era un ejército de amor resistente contra la oscuridad. Sin embargo, la sombra gigante gruñó y se abalanzó más rápido, rompiendo la línea entre su voluntad y el abismo. «Ustedes son tan insignificantes», rugió, y su voz reverberaba, haciendo que incluso el suelo temblara. «Cada memoria que rescatan, yo reclamo otra más, el ciclo nunca termina». Las palabras fueron castigos en sus mentes, como látigos que marcaban su fragilidad. Sofía sintió un miedo profundo, su valor oscilaba, y las luces que se habían encendido empezaban a desvanecerse. No dejen que les quite la esperanza. Recuerden quiénes son de verdad. Pedro lanzó un grito, su voz sonando como el último rayo de un trueno que recompone la noche. Las imágenes de sus seres queridos pulsaban en su corazón, iluminando la penumbra que amenazaba con consumirlos. Las sombras se arremolinaron, lanzando tentáculos hacia ellos. Pero a medida que Pedro y Sofía proseguían su canto de nombres, los recuerdos se intensificaron, y sus corazones vibraron con fuerza. La grieta resonaba con agonía,
pero la lucha no sería en vano. El sacrificio no estaba escrito en su futuro si mantenían la fe ardiente en lo que eran. De repente, un grito desgarrador resonó, un eco del propio don Julián. No dejen que sus sombras ganen. El precio es muy alto. Pero su advertencia se volvió un eco de desesperación mientras las almas envolventes lo devoraban. Los dos jóvenes se miraron con horror. Aquel ser negro que los acechaba no solo ansiaba la luz, estaba dispuesto a succionarlo todo. Nunca te dejaremos ganar, gritaron al unísono, lanzando más nombres al aire, pero justo cuando los recuerdos comenzaban a crear un ciclo de luz continuo, una risa se alzó entre los lamentos, una burla profunda que detuvo el tiempo. ¿De verdad creen que sus recuerdos son suficiente? Ven, ven. Vengan a ver el precio que han de pagar. La sombra se retorció y se separó, haciendo que el suelo temblara. Pedro y Sofía, aturdidos y aterrorizados, observaron cómo sombras más pequeñas rodeaban lo que parecía un enorme pozo, donde gritos y susurros se entrelazaban. ¿Qué hay ahí?, musitó Sofía, con los ojos desorbitados, incapaz de desviar la mirada del abismo. Pedro sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. No lo sé, pero tal vez sea la única forma de asegurar nuestra inmunidad. Las sombras reían, un eco oscuro que se intensificaba. Pero antes de que pudieran decidirse, grupos de oscuridad comenzaron a formarse en torno a ellos, pulsando como un corazón maligno. ¿Qué estarán dispuestos a sacrificar?, resonó una voz entre los ecos. El precio está al acecho, pueden descubrirlo ahora o hacerlo mañana, pero todo tiene su costo. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, dejando a Pedro y Sofía atrapados en una encrucijada, la esperanza de vencer, enfrentándose al temor de lo que el sacrificio podría traducir. La verdadera lucha no había hecho más que comenzar. Pedro y Sofía se miraron, el terror en sus ojos se entrelazaba con una determinación ferviente. Sabían que tenían que afrontar la oscuridad, pero la pregunta del sacrificio pesaba en el aire como un trueno que podía estallar en cualquier momento. ¿Qué estamos dispuestos a perder?, musitó Pedro, su voz apenas un susurro. La sombra se retorcía, disfrutando de su incertidumbre. Ah, el verdadero precio siempre hay algo que ofrecer, resonó don Julián con un tono burlesco. Las sombras a su alrededor crecieron más enérgicas, alimentándose del miedo que emanaba del rostro de los hermanos. No les dejaremos ganar, gritó Sofía, alzando la voz con una firmeza que resonó a través de la penumbra. En ese instante, sintió que la luz en su interior ardía más fuerte. Recordó los rostros de aquellos que había amado, cada risa, cada abrazo. Sus nombres eran un refugio y un arma en contra de la oscuridad. Nadie tiene poder sobre nuestros recuerdos. Pedro, inspirándose en esa fuerza, cerró los ojos y evocó a los suyos. Mamá. Eres María García, nunca te olvidaremos, gritó, sintiendo una ola de poder recorrer su ser. José, Santiago, Diana. Recitó con fervor, cada nombre un lazo que lo ataba a la vida, un grito de resistencia contra el sacrificio que querían imponerles. Las almas comenzaban a manifestarse, danzando alrededor del altar, resonando con los nombres de los seres queridos que clamaban por libertad. La luz brillaba a su alrededor, desafiando la oscuridad que intentaba tragarlos. Sin embargo, como un baluarte de horror, la sombra de don Julián se erguía, oscura y voraz. ¿Creen que sus ecos pueden detener el horror? Están equivocados. El sacrificio vendrá de su interior. Con cada palabra que pronunciaban, las sombras parecían tambalearse, pero la ignorancia ante el verdadero costo seguía en el aire como un veneno. Sofía, luchando entre la esperanza y el miedo, exclamó: no seremos sacrificios sin importar lo que cueste. Recordaremos a nuestros caídos y con ellos, destruir la oscuridad. Pedro tomó su mano, sintiendo la chispa de valentía que los unía. La grieta del altar se expandía, lanzando tentáculos de sombras que intentaban envolverlos. Las memorias no son suficientes. Necesitan dar algo, indagó Julián, su voz retumbando como un relámpago. Pedro sintió el sudor frío correr por su frente, pero no había tiempo para ceder. Recordar no solo significaba hablar, necesitaban vivir cada recuerdo, sentir el amor que los mantenía unidos. Nadie quedará atrás, y nada quedará sin ser recordado.
proclamó Pedro, su voz resonando con cada palabra que cargaba el peso de la vida. Las sombras comenzaron a perder forma, sus rostros distorsionándose en muecas de frustración. Su luz no puede ser más fuerte que la oscuridad que se cierne sobre este lugar. Bramó don Julián, mientras el aire vibraba con la intensidad de la lucha, pero, mientras hablaban, la luz comenzaba a atravesar las grietas, disolviendo la sombra que los mantenía cautivos. Pedro y Sofía sintieron como los recuerdos de sus seres queridos se entrelazaban con los de todos aquellos que habían sido sacrificados. Esto no termina aquí, susurró una voz apagada entre el eco de sus recuerdos, desvaneciéndose entre los gritos de las sombras. De repente, las sombras se agruparon, formando una figura cuya presencia les hizo tambalear. El sacrificio fue solo un comienzo. Este ciclo jamás se romperá sin un verdadero duelo. Resonó la voz del espíritu oscuro, instigando un grito de terror. Resistamos, Sofía, dijo Pedro, asumiendo la carga que les habían impuesto. No necesitamos borrar nuestra memoria para destruir este ciclo de horror. Recordemos y honremos a los que se fueron. Las sombras, perdiendo su poder, empezaron a tambalearse. Pedro y Sofía, sintiendo su amor y determinación fusionarse, comenzaron a invocar más nombres, más historias, y cada mención resonaba como un canto de esperanza. Nunca estarán solos. Nunca serán olvidados. Gritaron al unísono, al escuchar el eco de sus afirmaciones. La sombra retrocedió, su voz ya no era fuerte. El verdadero sacrificio nunca se olvida, murmuró, mientras pasaba de ser un monstruo a fragmentos de nada. La grieta se expandía aún más, como si la oscuridad intentara consumirlos. Sin embargo, en ese instante de desesperación, una chispa de luz comenzó a descender. Las almas se unieron a ellos, trayendo consigo recuerdos que atravesaron sus corazones. La luz se volvió abrumadora, inundando todo a su alrededor, hasta que pudieron sentir cómo el viento comenzaba a cambiar. Es hora de la liberación, juntos. Gritó Sofía, mientras el coro de almas se unía a su lado, formando un muro de luz. Y con un último grito, un estruendo de poder estalló, temblando en el aire. Las sombras comenzaron a disolverse como humo en el viento. Las risas provocadas por sus recuerdos resonaban con fuerza, levantando un canto de vida. En ese momento de pura unión, el sacrificio se transformó. Recordar no era perder, era abrazar la vivacidad del amor que siempre había estado presente. El altar tembló una última vez antes de que el eco de la oscuridad se desvaneciera por completo. Lo logramos. Soltó Pedro, su voz llena de aliento y dolor. Nosotros somos la luz que no se apaga, y así, entre abrazos y lágrimas, entre ecos de historias recuperadas, Pedro y Sofía se encontraban nuevamente juntos. El sacrificio no había sido en vano, y con un profundo suspiro, supieron que sus recuerdos continuarían brillando como faros en la eternidad, iluminando su camino a casa. Cada sombra perdida se convertía en un eco de amor, una historia que jamás sería olvidada. La noche había terminado, dejando atrás el miedo, dando paso a la esperanza. Ahora más que nunca, recordemos que la luz siempre encontrará la forma de brillar. Deja tu like si sientes que esta historia ha resonado contigo. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias escalofriantes y comparte esta experiencia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre el poder de los recuerdos. No esperes más para hacer tu parte. Comparte, comenta tu reacción y déjanos saber si crees que hay más secretos por descubrir en los rincones oscuros de nuestro mundo.